Hola, muy buenas. Soy Carlos Mario Zambrano y es un gusto saludarte a ti que trabajas en una empresa y que sé que te encantan los temas relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. Estamos nuevamente en este espacio conversando con Sandra Oñate y para hoy traemos un tema sobre el cual seguramente a todos los que trabajan en una empresa alguna vez han tenido algún acercamiento con él. Estamos hablando de los exámenes médicos ocupacionales. ¿Qué tal te parece el tema, Sandra? Excelente, excelente el tema porque existen muchas dudas relacionadas con este tema y precisamente por eso estamos aquí, para aclarar y para llegarle a ustedes como trabajadores o como empresarios, aclarar las dudas que se puedan presentar. Entonces, Sandra, cuéntame, ¿qué es un examen médico ocupacional? Bueno, el examen médico ocupacional es un acto netamente médico, donde se interroga y se examina a un trabajador. ¿Esto con qué fin? Con el fin de identificar los factores de riesgo que pueden poner en riesgo la salud de los trabajadores y mirar qué consecuencias en la salud produjo esa exposición o dicha exposición. Se incluye la anamnesis, que es un interrogatorio, se incluye el examen físico completo, se incluye el análisis de los exámenes paraclínicos, de los exámenes clínicos, con el fin de obtener un diagnóstico y emitir recomendaciones. Pero entonces cuéntame algo, ¿por qué las empresas deben practicar los exámenes médicos ocupacionales? Bueno, además de tener un componente legal, una exigencia legal, Ciertamente. hay tres grandes objetivos, o lo he encasillado en tres grandes objetivos. El primero de ellos es establecer un concepto de aptitud para la actividad que el trabajador va a desarrollar. Correcto. ¿Sí? El segundo objetivo es el diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores. Es como un panorama general de cómo está ese diagnóstico en cuestiones de salud o relacionado con la salud de los trabajadores. Y tercero es la prevención o la detección precoz de enfermedades, ya sean laborales o extralaborales o enfermedades de origen común, porque allí comenzamos con el diagnóstico precoz al momento de realizar esos exámenes médicos ocupacionales. Vemos que entonces es fundamental la realización, bueno, como dices tú, fundamental y obligatorio de acuerdo a lo establecido por la legislación, la realización de estos exámenes. Sí, allí dentro de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ese es un ítem importante que todas las empresas deben cumplir. Sandra, tengo entendido que existen diferentes tipos de exámenes médicos ocupacionales. Háblame sobre eso. Bueno, existen básicamente tres tipos de exámenes médicos ocupacionales, que es el de ingreso, periódico y el de egreso. Entonces, hablemos un poquito del examen médico de ingreso. Perfecto. Este examen médico de ingreso se realiza antes de la contratación, como para determinar el estado de salud en que se encuentra el trabajador antes de iniciar con sus actividades. Allí se determina su estado de salud y se miran cuáles son esos factores de riesgo a los que el trabajador se va a exponer para determinar un concepto de actitud, si está apto para desarrollar esa labor o esa actividad. Seguimos con los exámenes. Para clarificar un poco, sí, Sandra, sobre esos exámenes médicos, se realizan, como dices tú, antes de iniciar, o sea, antes de la contratación, no se contrata y después se realizan, ¿cierto? Sí, debe ser, por eso se le llama también de ingreso, preingreso, tiene como diferentes connotaciones, pero siempre debe realizarse antes de la contratación. Perfecto. Me hablaste además de dos tipos de exámenes más. Estamos hablando de los exámenes periódicos y de los exámenes de egreso, ¿cierto? Así es, los exámenes periódicos se van a dividir en dos, los programados y los que se realizan por cambio de ocupación. Los programados, la empresa determina su periodo dependiendo de la frecuencia de la exposición del riesgo. Y los exámenes periódicos por cambio de ocupación es cuando la persona realiza una actividad diferente a la que venía desarrollando o que no guarde relación o que no guarda similitud a las actividades que venía desarrollando. Si es un cargo administrativo con otro administrativo, cambió el cargo, pero los peligros a los que se expone son similares. No es necesario hacer un examen médico periódico por cambio de actividad, sino que se vea la diferencia o la exposición a los peligros. Ocurre mucho aquellas personas que trabajan en el área operativa y eventualmente las ascienden de cargo, van a un cargo administrativo, ahí sí deberían entonces, entiendo, hacerle un examen periódico, ¿cierto? Así es, o viceversa, que están en un cargo de supervisión y pasan al cargo operativo donde hay una mayor
grado o mayor exposición a los peligros, también hay que hacerle ese examen médico ocupacional. Sería periódico por cambio de ocupación. Y por último, hablamos de los exámenes de egreso, ¿cierto? Así es, los exámenes de egreso, pues se le debe realizar a los trabajadores cuando se termine la relación contractual o la relación laboral con la empresa, para determinar las condiciones en que el trabajador sale de la empresa o egresa. Existen otros tipos de exámenes que se deben realizar según la resolución 2346. Sí. Aquí nos dice que el empleador también debe desarrollar los exámenes médicos post incapacidad y cuando se reintegra una persona. Es decir, estuvo incapacitado por más de 30 días, se debe realizar ese examen post incapacidad. O cuando la persona, después de haber sufrido un accidente laboral o una enfermedad, se va a reintegrar a sus actividades, es meritorio realizar ese tipo de exámenes. Tengo que decirte que realmente de eso poco había escuchado, ¿sabes? Había escuchado muchos de los exámenes de ingreso, los periódicos de los de egreso, pero esos exámenes post incapacidad, la verdad, poco los había escuchado y que no sé qué tanto lo manejan las empresas. ¿Tú qué sabes? Sí, mira que los más frecuentes son los tres primeros que habíamos mencionado, pero sí es muy importante la realización del examen post incapacidad o el reintegro, el momento de hacer el reintegro del trabajador a sus actividades habituales, para determinar cuáles son las condiciones, si amerita una recomendación, si amerita un tipo de actividad específica que deba restringirle. De allí es la importancia de la realización de este tipo de exámenes. Sandra, y cuéntame algo. ¿Quién realiza o quién debe realizar los exámenes médicos ocupacionales? ¿Cualquier profesional de la salud? No, estos exámenes médicos ocupacionales debe realizarlo un médico especialista en seguridad y salud en el trabajo con licencia vigente. Este puede ser como persona natural. Entonces la empresa contrata al médico como persona natural y realizar sus exámenes médicos ocupacionales. O puede la empresa contratar con una empresa, una forma jurídica, y esta también debe cumplir con unos requisitos. Debe tener habilitada la licencia para la realización de los exámenes médicos ocupacionales. Debe contar dentro de su equipo de trabajo con un médico especialista en seguridad y salud en el trabajo con licencia vigente. Esto es fundamental que lo sepan las empresas para que lo tengan en cuenta al momento de enviar a sus trabajadores a realizar estos exámenes. Al hacer la contratación, ya sea con una empresa o directamente con una persona natural, que necesariamente debe ser un médico especialista y con licencia vigente en seguridad y salud en el trabajo. Sandra, los costos derivados de la realización de los exámenes médicos, ¿quién los asume? ¿Existe la posibilidad de que el trabajador los asuma o cómo debe ser esto? Bueno, cuando son trabajadores dependientes de planta o directos con la empresa, como se le conoce, el 100% de estos gastos deben ser asumidos por la empresa o por el empleador. Hablamos de una condición específica, que son aquellos trabajadores que están con contrato por prestación de servicio. Cuando es un contrato por prestación de servicio o trabajadores independientes, el costo de los exámenes médicos de ingreso y periódico debe asumirlo el contratista, la persona. El examen de egreso, si ya debe asumirlo la empresa contratante. Sandra, luego que se hayan realizado estos exámenes, ¿qué le debe entregar, ya sea el médico o la empresa ya sea el médico o la IPS a la empresa que contrató estos servicios? ¿Qué le debe entregar tanto la IPS o el médico a esta empresa? Mire que en mi ejercicio profesional he encontrado a empresas que tienen historia clínica del trabajador. Eso es un grave error. La historia clínica debe tener la custodia, ya sea el médico o la IPS que realiza los exámenes médicos ocupacionales. El documento que entrega o los documentos que deben entregar los médicos en caso de persona natural o la IPS que se contrata debe ser un concepto de aptitud, al igual que el informe de condiciones de salud. Esos son los dos documentos que debe entregar la IPS o el médico que realiza los exámenes médicos ocupacionales. Nunca entregar resultados de exámenes clínicos para clínicos y mucho menos la historia clínica. Eso debe conservarlo entonces la IPS custodia, o el doctor. La custodia de la historia clínica y de todos esos documentos debe tenerlo es el médico. Si lo contrata con persona natural, pues el médico se hace responsable de esa custodia, o la IPS con la que se contrata si es por persona jurídica. Sandra, ¿qué sucede
si al momento de realizar cualquiera de estos exámenes, pues se puede evidenciar que hay una posibilidad de que existe una enfermedad sobre ese trabajador. Mira que cuando iniciamos esta entrevista, mencionamos que uno de los objetivos era la detección temprana de cualquier posible enfermedad, ya sea de origen laboral o de origen común. Entonces, si se detecta una posible enfermedad o si se detecta una enfermedad, el paso es notificar a la EPS para que haga el control y seguimiento de esa patología. Y a través del concepto de aptitud, allí se puede determinar si la persona puede desarrollar sus actividades para las que fue contratada. O sea, sería un concepto de apto para las actividades, o puede darse el apto con recomendaciones, es decir, disminuir de peso o realizar pausas activas, el uso de los elementos de protección personal. También se puede dar el concepto de acto con restricciones. El acto con restricciones podemos encontrar, para darte algunos ejemplos, es no levantar o no manipular cargas por encima de 12 kilos o de 10 kilos, etcétera. Evitar subir y bajar escaleras de manera repetitiva. Se puede dar un concepto también de aplazado. Eso se da mucho para las personas que realizan manipulación de alimentos, donde encontramos, por ejemplo, que tienen un hongo en la uña, en las uñas, ¿verdad? Dentro de los exámenes clínicos se identificó que hay hongo en las uñas. Entonces, el médico ocupacional da un tratamiento y queda aplazado, se da ese concepto de aplazados a esperar que esa condición haya cesado. Una vez se realiza nuevamente el examen clínico, el KOH, y allí se determina si la condición cesó o si continúa. Entonces allí ese concepto de aplazado o el no apto, que definitivamente el trabajador no está apto para desarrollar esa actividad o la actividad para la que fue contratado o para la que está trabajando. Muy bien, Sandra. Por último, ¿cómo saben las empresas qué tipo de exámenes deben realizar? ¿O todas las empresas hacen los mismos exámenes? ¿Cómo es eso? Bueno, para saber o identificar el tipo de examen que las empresas deben desarrollar, se debe hacer un profesiograma, que no es más que es la matriz de los exámenes médicos ocupacionales. Entonces podemos encontrar el examen médico ocupacional con énfasis osteomuscular, podemos encontrar el examen médico dermatológico con énfasis dermatológico. Dentro de los exámenes clínicos son los exámenes de laboratorio, glicemia, KOH, hemoglobina, colesterol, y los exámenes paraclínicos tenemos que son las visiometrías, las espirometrías, el electrocardiograma. Entonces, de acuerdo al profesiograma, se determina, una empresa debe determinar cuáles son esos exámenes médicos ocupacionales, clínicos, paraclínicos que debe realizar. Oye, por último, ese es un tema bien interesante para que lo tratemos en otra entrevista. Estamos hablando del profesiograma. Por lo pronto, Sandra, quiero agradecerte por este espacio donde hemos aprendido cosas bien importantes que deben tener en cuenta tanto los empleadores como las personas que van a trabajar en las diferentes empresas. Finalmente, Sandra, ¿dónde pueden conseguir más información? Sí, me encuentran en Facebook y YouTube como Sandra Oñate SST y en Instagram como @SandraOñateSST. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio en Conversando con Sandra. Les mando un fuerte abrazo y recuerden que la seguridad y la salud son prioridad. Chao, chao. Chao, chao.